Bienvenidos a un video más de tutoriales inútiles muy útiles. En esta ocasión vamos a ver SolidWorks pero desde cero. Desde cero me refiero hasta desde cómo iniciar, cómo crear un nuevo proyecto, cómo conocer la interfaz. Es importante que conozcamos la interfaz de SolidWorks para poder empezar, si no, no vamos a entender qué es lo que vamos a hacer. Tengo que aclarar que este SolidWorks con el que voy a trabajar es versión 2017. Las versiones más recientes tienen una interfaz con unos iconos un poco más bonitos, algunas herramientas adicionales, pero lo básico se mantiene siempre igual. Entonces no creo que tengamos problema en trabajar Solid con esta versión, anteriores o nuevas. Entonces empezamos. De entrada nos encontramos con un menú como todos los programas. Encontramos el botón archivo, le damos nuevo y en este caso vamos a empezar con una pieza. En este menú podemos ver lo que es pieza, ensamblaje y dibujo. Ensamblaje y dibujo van después de que nosotros al menos hayamos creado una pieza o más. Para ensamblaje y dibujo pues es básicamente el trazado en las distintas vistas de nuestra pieza generada. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle en pieza, un doble clic o en aceptar y nos encontramos con este apartado, esta ventana, ¿ok? Yo recuerdo la primera vez que la vi, sí dije qué demonios está pasando, pero no se preocupen, con el paso del tiempo van a irse dando cuenta de para qué funciona cada cosa. No siempre he utilizado todos los menús que tenemos aquí. Eso sería ya para temas muchísimo más avanzados, pero con lo que podríamos llegar a aprender en estos tutoriales puede ser suficiente para hacer quizá el ensamblado de varios equipos o máquinas sin tanto problema. Quizá también hay gente que lo ocupa para crear muebles, para crear algunas piezas para impresión en 3D, entonces no creo que tengamos ningún problema con lo que vayamos a aprender aquí, ¿ok? Bueno, de entrada tenemos un menú superior donde vamos a encontrar todas las operaciones de 3D que podemos realizar con el programa. Con todas estas operaciones son con las que podemos jugar para empezar a crear las piezas. Y pues lo primero que tenemos que aprender pues es literalmente a extruir, ¿no? Esta es una opción que se ocupa prácticamente todo el momento, tanto extruir saliente base como extruir corte. Son operaciones de base siempre para las piezas. Entonces dependiendo de lo que vayamos a hacer, si es una pieza sólida se ocupa aquí. Ya si vamos a hacer trabajos de láminas, de doblado, de chapa metálica, pues tal cual se ocupa la función chapa metálica para empezar a crear dobleces, empezar a crear figuras, pero con láminas, ¿ok? Pero nuestro Solid o con lo que quiero yo empezar es solamente utilizando la pestaña de operaciones y la pestaña de croquis. En croquis lo que vamos a hacer, a diferencia de las operaciones que son en 3D, croquis es nuestra base en 2D. Entonces aquí vamos a encontrar muchas figuras, como si estuviéramos dibujando en un CorelDRAW o estuviéramos dibujando en un Inkscape o cualquier programa de vectores, como podría ser a lo mejor Illustrator, obviamente que sin colores, solamente el tema de los vectores, para empezar a crear las piezas. Les voy a poner un ejemplo rápido para crear un cubo. En este caso en croquis, que es con lo que siempre vamos a empezar. El Solid aquí me marca 3 planos porque estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces es el plano alzado que le llaman, pero pues es prácticamente un lado, vista lateral es el otro lado y la planta que sería como el piso. Entonces pues vamos a a hacerlo a partir del piso. Seleccionamos el eje planta o el plano planta, perdón, y le damos croquis. A partir de ahí ya nos pone de frente la figura o el plano con el nombre planta para que identifiquemos dónde estamos parados. Y aquí vamos a crear rápido un cuadrado. Este cuadrado le vamos a dar una medida de 10 por 10. En esta de croquis podemos seleccionar cota inteligente y decirle cuánto queremos que mida. A diferencia quizá de AutoCAD, bueno, en el uso básico
tú defines las medidas de una forma diferente y acotas, y la cota respeta lo que tenía la figura. En este caso Solid, con esta cota tú le dices cuánto quieres que mida y la figura va a respetar la medida que tú le pongas a la cota, ¿ok? Entonces, como es la primera, no mueve dimensiones porque así está configurado, así está programado. Versiones anteriores sí se ve que hace la modificación, en las versiones más recientes ya no lo hace. Y a la siguiente le damos, que está a medida 83, esta sí se ve, va a ver cómo se modifica. Entonces le vamos a dar 100 porque las unidades que tengo yo son en milímetros. Y ya nos crea un cuadrado de 10 por 10, ¿ok? Recuerden que aquí les dije que para croquis se trabaja, o estoy trabajando en 2D, en solamente 2 dimensiones. ¿Cómo transformamos a 3 dimensiones? Pues ahora nos vamos a la versión, o a la pestaña de operaciones, perdón. Y le damos la operación que dije, que es válida para prácticamente todas las cosas que vayan a tener un volumen. Automáticamente se selecciona la cara y simple y sencillamente le damos lo mismo, 100, porque aquí está en 10 milímetros. Entonces le damos 100, le volvemos a dar Enter y nos crea rápidamente un cubo. Un cubo de 10 por 10, ¿ok? Vamos a pensar que este cubo le queremos hacer un hueco en medio para ver también la otra operación que se ocupa mucho, que es extruir corte. Entonces seleccionamos una de las caras, una cara que esté paralela a planta, para fines prácticos nada más, y le damos nuevamente en croquis y nos va a generar, o nos va a dejar dibujar sobre cualquiera de las caras que nosotros hayamos seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono esta cara, me va a dejar trabajar, yo le doy croquis, me va a dejar trabajar sobre esta cara, y le voy a poder hacer aquí el círculo. Le vamos a dar unos 50 milímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle todo ese relleno con extruir corte, ¿ok? Extruir corte hace justo lo contrario a extruir saliente base. Este es extruir saliente base, este es extruir corte, ¿ok? Entonces le damos que sí, ya automáticamente nos pasa la última medida que le habíamos dado. Y voilà, tenemos un hueco. ¿A qué me refería cuando croquis nos va a dejar dibujar sobre cualquier cara plana que nosotros seleccionemos? Es muy importante que sepan que eso es para caras planas, porque estamos dibujando en 2D, ¿ok? Hay una parte de croquis 3D, pero esa la podríamos ver todavía mucho más adelante. Ahorita no la vamos a utilizar. Entonces ya dibujamos sobre esta cara, pusimos el croquis anteriormente sobre esta cara. Vamos a hacer ahora un hueco sobre esta de aquí al lado para empezar a crear una figura extraña. Entonces le damos croquis y ahora en vez de dejarnos dibujar sobre la cara de arriba, pensaría que puedo dibujar allá, pues la verdad es que no, o sea, me va a dejar dibujar, pero sobre la cara que seleccioné a la hora de presionar el botón croquis. Entonces, como quiero que quede en el centro, si tienen algunos indicios de dibujo técnico, utilizaremos la que es línea constructiva. Esta la podemos sacar de aquí del menú de línea. Esto te hace una línea continua, pero si yo la dejo continua, no vas a ver, bueno, me va a pedir que seleccione qué lados del círculo voy a querer cortar. No pasa nada, tú lo seleccionas y ya, pero yo creo que para hacer las cosas como se debe en el dibujo, pues vamos a utilizar las herramientas que trae cada uno de los programas, ¿no? Entonces vamos a dejarle ahorita para que vean qué es lo que sucede y cuál es la diferencia entre las dos líneas. Lo voy a dejar en 50. Le voy a dar lo mismo que hicimos hace rato, extruir corte, y no me lo selecciona automáticamente. En sí me va a preguntar qué es lo que quiero yo perforar, y este círculo me lo divide en dos partes. Entonces voy a seleccionar esta de aquí, voy a seleccionar esta de acá y tenemos nuevamente el hueco, ¿ok? Esto fue utilizando línea sólida. También conforme vayan avanzando se van a dar cuenta que como los dibujos son un poco más complejos, sí es bueno estar utilizando línea
línea punteada. Entonces acostúmbrense a utilizar línea punteada. Ok, vamos a hacer el ejemplo del otro con otra de las caras. Entonces, croquis, aquí fue al revés, no seleccioné primero la cara, no pasa nada. Yo le digo después qué cara es la que quiero, simplemente aquí también me da las instrucciones y yo selecciono esta cara que es donde quiero ahora hacer el hueco. Quiero que quede en el centro, pero ahora voy a usar línea constructiva. Y pongo mi círculo en donde dice centro y le doy los mismos 50 centímetros que habíamos estado viendo anteriormente. Ok, entonces ahora vamos a ver cuál es la diferencia del extruir corte. Me lo dio automáticamente, ya no tuve que seleccionar nada. Entonces la línea de construcción, vamos a llamarle que es como una línea transparente, invisible para las operaciones. La línea recta, la línea sólida es una línea de segmento, una línea a través de la cual la operación va a seguir el perfil que nosotros le pongamos, ¿ok? Entonces aquí ya nada más le damos a aceptar y ya tenemos nuestro cubo vaciado, ¿no? Por dentro pues está de esta forma. Si queremos verlo un poquito más a detalle cómo está por dentro, podemos utilizar esta función. Para poder seccionar la pieza sin destruirla, o sea, solamente es una vista. Si la quisiéramos destruir o hacer esto mismo, lo tendríamos que hacer con la operación de extruir corte, pero la pieza ya perdería esa parte, ¿ok? Aquí lo único que estamos haciendo es quitarla de forma temporal, ocultarla y pues poder ver qué es lo que sucede por dentro, ¿no? Para desactivarla o para volver a ver la pieza completa, pues solamente volvemos a presionar el botón. ¿De acuerdo? Entonces, este sería como un primer ejercicio para poder identificar solamente las dos primeras operaciones, las más importantes para empezar a aprender en SolidWorks, ¿sale? Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar su pulgar y poner la campanita de notificaciones para los siguientes videos. Espero les haya sido de utilidad. Todavía falta mucho por ver, no se desesperen. Y nos vemos en la siguiente. ¡Ánimo!